¿Sí? Uy, ahora. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva jornada de la 51 edición de la Feria del Libro de Alicante. Concretamente vamos a inaugurar o vamos a celebrar la puesta de largo de la sección denominada La palabra que piensa, con este libro, Filosofía ante el desánimo, del filósofo José Carlos Ruiz, que publica de la mano de Destino. Bueno, José Carlos Ruiz es, iba a decir famoso, y ya no. O sea, fíjate qué adjetivo tan horroroso me iba a salir, sí. Bueno, José Carlos Ruiz es uno de los principales pensadores que está intentando hacernos pensar de manera crítica, semanalmente desde su sección Más Platón y menos WhatsApp en La Ventana, o a través de las clases que imparte en la Universidad de Córdoba, el que es el doctor en Filosofía Contemporánea, con un amplio currículum, pero quiero destacar su presencia como profesor en la Universidad de Córdoba, su presencia en La Ventana, y además destacar El arte de pensar, que yo creo que es el libro antesala que te lleva a Filosofía ante el desánimo. José Carlos Ruiz, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Cristina, y muchas gracias por la presentación, pero sobre todo gracias con el día que hace a los que habéis hecho el esfuerzo por venir. Me parece casi un milagro que con la lluvia y las horas, que son las 5 de la tarde, hora de siesta española, estéis todos aquí. Entonces, en fin, agradecer a vosotros y a los que estéis en internet exactamente igual. Y nada, una presentación donde al final has destacado lo básico, y esa obsesión mía por acercar la filosofía a lo contemporáneo bajo el plano del pensamiento crítico, que me parece esencial, y mi labor docente. Son los dos pilares en torno a la filosofía con los que más cómodo me siento. Bueno, en Filosofía ante el desánimo lo que haces es hacer una suerte de radiografía sobre todas las variables que están definiendo la identidad contemporánea. Viniendo para acá te comentaba, voy a modificar la escaleta y te voy a preguntar, y aquí ya inicio el coloquio sobre este libro, ¿cómo se puede, ahora que parece que estamos saliendo de lo que hemos denominado nueva normalidad, ahora que parece que vamos a poder quitarnos las mascarillas en exteriores, que las cifras dan cierto alivio, aunque siga habiendo cifras, ¿no? Y el peso sigue siendo el que es. ¿Cómo se puede recomponer una sociedad desde el desánimo o ante el desánimo? A ver, sencillo no es. Si tuviese las ideas clarividentes y la solución, habría escrito otro libro más. Pero así a bote pronto has dicho una cosa que me ha venido a la cabeza, algo que trato en el libro, y has dicho las mascarillas. Dice, ahora que parece que nos vamos a quitar las mascarillas, ojalá sea pronto. Y yo dediqué un análisis a la máscara en el libro, que me parece que es algo fundamental y a tener en cuenta en el siglo XXI para recuperar de nuevo esa capacidad que tenemos de interconectar con el otro, donde se generan ánimos colectivos, que creo que estamos pasando por un periodo muy débil en el sentido de lo colectivo. La palabra máscara en griego es verdad que significa persona, es algo que casi todos los que nos dedicamos a la filosofía lo sabemos, pero si bien ha tenido una fama, yo diría, no demasiado buena, el hecho de que la gente se pusiera una máscara para interactuar con el otro, sí creo que hay que recuperar el mayor número de máscaras ahora que vamos a empezar a salir de nuevo a nivel social y a nivel personal. Habíamos llegado a un extremo en el que la mala popularidad de llevar máscaras había hecho que la gente considerara que lo auténtico y lo genuino era presentarse en todos los foros de la misma manera constantemente, en el plano personal, en el plano social, en el plano mediático, en redes, y entonces se había alzado al paradigma de la autenticidad el hecho de que solo tuvieras una máscara y te presentaras como genuino. Y llegaba ese discurso que te decía, yo soy así, soy auténtico, este es mi identidad, si te gusta bien y si no te aguantas, ¿no? Y esa especie de ego que se había potenciado a la egolatría
había implicado la construcción de una sola máscara y la gente está cada vez, me da a mí, más agarrada a la percepción de esa máscara. Sin embargo, yo creo que la reconstrucción social parte porque recuperemos el mayor número de máscaras posibles. Decía Richard Sennett, el sociólogo, que las máscaras son un síntoma de civilidad. A más máscaras, más posibilidad de civilización tenemos, porque la máscara que te pones con tus amigos es distinta a la que te deberías de poner con tus padres, es distinta a la que te deberías de poner con tus alumnas, es distinta a la que te deberías de poner con tus hijos, porque implicaría que tienes en cuenta la mirada del otro. Es decir, que integras la mirada del otro en la construcción de tu identidad. De manera que yo vengo aquí a dar una charla y yo sé que tengo que tener una máscara determinada y no puedo relajarme de esa máscara porque tengo en cuenta la mirada de todos los que me estáis atendiendo y lo que esperáis. Y entonces, por respeto a vuestra mirada, yo implico en esa máscara unos códigos de conducta para que nos socialicemos en esta interacción. Pero cuando luego me vaya a tomar un café y una cerveza con Víctor y con Cristina, pues usaré otra máscara distinta y me adaptaré a una situación nueva y en ese sentido su mirada será importante para mí. Lo que significará tener que cambiar de máscara. Y cuando llegue a casa mañana, a Córdoba, tendré a mis hijos allí y entonces emplearé la máscara de padre. Y el hecho de ir cambiando de máscaras constantemente no significa que te falsifiques, no significa que tu identidad pierda por el camino algo, sino que estás integrando en ti la mirada del otro. Y eso hace que mientras más máscaras tengamos, más posibilidades de reconstrucción social habrá. Y esa especie de genuina autenticidad o singularidad del individuo que se presenta en todos los lados diciendo es que yo soy así y si te gusta bien y si no te aguantas, es un error enorme en la construcción o en la reconstrucción, como decía Cristina, de lo social, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un inicio que me parece importantísimo recuperar, ¿no? Y es la capacidad de tener el mayor número de máscaras posibles porque implica, que esto es otra, que la mirada del otro en vivo y en directo te interesa. Y cuando digo en vivo y en directo es en el plano de lo real, no en el plano de lo virtual, ¿no? Que yo creo que esa virtualización de la vida a través del avatar que hemos construido está provocando que queramos dar siempre esa imagen, que además es artificial, en muchos factores o sectores que son reales. Pero bueno, es una respuesta un poco larga, así es que me voy a cortar porque si no podemos estar aquí haciendo la charla al completo con esto. Bueno, voy a aprovechar, ahora que has hablado de esa tensión, ¿no?, entre el yo real y el avatar, la necesidad de recuperar las máscaras, ¿no? Que también en el libro hablas de civismo, ¿no?, de la vinculación entre la necesidad de recuperar cuanto mayor número de máscaras para recuperar cierto vincularnos al civismo. Y en tu libro voy a leer además concretamente el cierre del libro, que digamos es donde, bueno, pues señalas hacia la base del mismo. Dices, y en esta realidad, inyectada por dosis virtuales de entusiasmo, el desánimo se ha convertido en un elemento recurrente. La eliminación de la distancia entre los sueños y los deseos y la interiorización de un ideal de vida maravilloso y factible por igual han ido alejándonos del campo de lo real hasta el extremo de provocar una cascada de desánimo en cada uno de los pilares fundamentales que constituyen nuestra personalidad. Y me quiero parar aquí porque te voy a preguntar por el declive de la autoayuda. En tu libro nos hablas de hiperindividualismo, de hipercomunicación, de hiperproducción, de hipertrofia, al fin y al cabo, y en esa suerte de ruta trazada que nos están marcando para una felicidad que no está y que no tiene por qué existir. Y en este sentido, la autoayuda es el brazo armado, ¿no?, por así decirlo, de esa especie de quimera en la que se ha convertido la felicidad impostada. ¿Qué hacemos con los manuales de autoayuda? Es una pregunta capciosa, pero bueno, intentaremos salir lo mejor posible. A ver, hay mucha autoayuda, hay alguna que tiene un fundamento científico decente y hay otra autoayuda que se convierte en una opinión subida a categoría de ciencia, que quizás sea lo más peligroso. Entonces ahí ya cada uno tiene que discernir si los libros de autoayuda que compra o consume le vienen bien para sus contextos y sus circunstancias y los pueden aplicar. Pero sí es cierto que quizá lo que
lo que más se haya extendido es la idea de, lo hablábamos antes en la comida, de la emocracia, es decir, cómo las emociones se han apoderado del plano de lo real y la reflexión ha quedado en un segundo plano. El final del libro que tú has leído tiene mucho que ver con lo que yo considero que es algo tremendo en los últimos 8 o 9 años, que es la pérdida de la jerarquización en la vida. Decir jerarquía en el siglo XXI viene a ser casi revolucionario, porque parece que está estigmatizada la palabra, es decir, jerarquizar, poner en orden desde el que te parece más importante hasta el menos importante. Y yo creo que sin darnos cuenta, poquito a poco, hemos evitado jerarquías y hemos horizontalizado todas las cuestiones a nivel social, político y también personal en la vida, hasta el extremo de que estamos yendo con mucha intensidad a todos los sitios, a todas las horas y sin criterio a la hora de la ordenación. Esa intensidad, ¿qué provoca? Pues provoca, pongo ejemplos muy tontos, ¿vale? Pero lo vamos a entender. Provoca que para hacer la lista de la compra el lunes, quieres hacer una buena lista de la compra y te ves o te compras unos cuantos libros sobre cómo alimentarte bien, cómo alimentar a tus hijas bien y de manera sana, y te ves unos cuantos tutoriales en internet de nutricionistas que te dicen qué es lo mejor que hay que comer, y vas a 3 supermercados distintos porque te han dicho que aquí tienes que comprar esta cosa y esta otra y tal, y vas leyendo los productos y pones una intensidad enorme en hacer la compra perfecta. Y dedicas tiempo, energía, atención a hacer la compra perfecta. Pero luego tienes que inscribir a tu hija o a tu hijo en actividades extraescolares. Y entonces te pones a buscar qué actividad extraescolar es la mejor, la que más rendimiento le puede provocar para el futuro, la que le va a dar más rédito intelectual, y te compras libros de pedagogía contemporánea con nuevas metodologías, intentas ver algunos tutoriales y al final decides una actividad extraescolar que crees que es la bomba para el futuro de tu hija o de tu hijo porque le has dedicado mucho tiempo a investigar. Pero llegas a casa y con tu pareja quieres reavivar la relación y entonces te compras 5 libros de cómo reavivar una relación en 21 pasos y ves 5 tutoriales. Total, que cuando acabas el día has ido con mucha intensidad a casi todo, con la misma intensidad a recuperar tu relación de pareja y a entender qué está fallando que con la que hiciste la lista de la compra. Yo creo que estamos perdiendo esa jerarquía vital que antes tenía la gente, que te decía, hay cosas importantes a las que hay que dedicarle tiempo y hay cosas poco relevantes a las que hay que saber en qué escala vamos a situarla en el proyecto de vida. Y como todo parece que es importante en el siglo XXI, absolutamente todo, no te quieres perder un acto, no te quieres perder un restaurante nuevo que abre, no te quieres perder el deporte nuevo que hay, no te quieres perder esa actividad del gimnasio súper maravillosa que quema muchas calorías, tampoco te quieres perder el último libro que has sacado, tampoco quieres... Es extenuante. Entonces idealizas la posibilidad de acceder a todo eso y sacar de todo eso un provecho. Y cuando te das cuenta de que no es así, entonces el desánimo se va filtrando poco a poco, porque no estás consiguiendo nada en ninguno de esos sectores que has idealizado, ¿no? Por eso, al final del libro digo que hay que tener mucho cuidado con coger los proyectos de idealizaciones que existen hasta el extremo de que, y con esto te hablo un poco de la autoayuda, ¿no? En algunos manuales te dicen que puedes alcanzar tus sueños. Puedes alcanzar tus sueños. ¿En qué sentido? En el sentido de que el sueño se presenta como un proyecto cercano y accesible que solo implica una serie de pasos que si te los tomas muy en serio lo vas a conseguir. Y para mí es una prostitución de la jerarquía enorme. El sueño de toda la vida ha sido algo lejano que te levantaba una sonrisa cuando tú querías, pues no sé, ser astronauta. Entonces los sueños estaban en el mundo de los sueños y eran ideales muy lejanos que te levantaban una aspiración de fondo, pero que sabías que eran muy distantes. Ahora de repente los sueños han bajado a la categoría de deseo. Antes no activabas el deseo para cumplir un sueño lejano, porque estaban muy lejos, había una distancia, y en las distancias se medía el deseo, y sabía hasta dónde podía activarse y hasta dónde no. Y no había ningún problema con eso. Entonces, el deseo se activaba cuando tenías algo cercano que sabías que te provocaba, por ejemplo, el placer. Ahora no, ahora cuando tú coges el sueño y lo bajas a la categoría del deseo, lo que estás es prostituyendo la categoría de sueño, porque te están diciendo puedes conseguirlo, es accesible, es muy cercano,
todo depende de ti, ¿no? Y se le olvidan elementos tan importantes como las circunstancias y el contexto. Se le olvida explicarte que hay cuestiones circunstanciales y contextuales y muchas otras que no dependen de ti, que forman parte de esa construcción de la identidad. Y creo que hemos caído en esa trampa mucho. La trampa de la falsa identidad. En algún libro hablo de el síndrome de Amancio Ortega, ¿no? Creo que lo hablaba en algún libro anterior. Esta falsa identidad de que te presentan a alguien que se parece mucho a ti, de una familia humilde y pobre, y que con mucho esfuerzo, determinación y perseverancia consigue el éxito. Y entonces lo entrevistas y de ahí sacas las claves de cómo se consigue, siendo una persona relativamente normal, llegar al éxito, ¿no? Pero claro, se te olvida entrevistar a los 50.000 millones que han hecho lo mismo y no han llegado. Porque eso no son noticias, no aparecen en los libros, no te cuentan que a eso lo intentaron igual y hay factores imponderables que no están ahí. Por eso me parece peligroso el hecho de que no explique todo, ¿no? El manual de autoayuda no te deje bien claro, que no digo todos, digo algunos que hay por aquí, que tienen esa dinámica que es peligrosa o capciosa, ¿no? A la hora de entrar en ese plano. Y luego, si quieres, hablamos del tema del deseo y del placer, que eso es otro tema para rascar. Sí, ya llegaremos a este capítulo. En cierto modo estás planteando como una especie de simulacro de vida, ¿no? Y las variables sobre las que se sustenta. Tenemos además el tema de la turbotemporalidad, que también es uno de tus temas, ¿no? Esta carrera sin fondo, que no sabemos, o sea, nos ponemos a trotar, pero no sabemos exactamente en la rutina cargada de tareas si el destino que perseguimos es siquiera un destino, ¿no? Y sobre todo lo que más, leyendo tu libro, el ensayo, una de las cosas que más preocupan es cómo la identidad del individuo contemporáneo está estirado hasta límites que son realmente perversos, ¿no? Esa especie de esquizo-individuo que ya en la literatura, Bret Easton Ellis, antes hablabas de American Psycho, ¿no? Por otro tema diferente, pero ya Bret Easton Ellis señalaba desde el campo de la literatura hacia cómo nos estaban volviendo realmente locos, ¿no? Este capitalismo salvaje estaba volviéndonos seres deformados y que nos estaba distanciando de lo que realmente nos sucede y nos debe importar o ante lo que nos debemos sentir interpelados. Con todo este panorama, ¿no? este contraste, esa tensión de la que hablabas del yo real, el yo avatar, lo que nos dicen que tenemos que ser, cómo tenemos que trabajar, las horas que tenemos que trabajar. Además, ya trabajar todo se ha vuelto muy líquido. Trabajamos en casa, trabajamos fuera de casa, que es un hogar. Se ha deshecho en pedazos, ¿no? O sea, el pacto social, ¿no? Se ha roto en pedazos. La pandemia, además, ha contribuido a acelerar esa ruptura, esa fractura. ¿Cómo podemos recuperar el modelo de convivencia social de tal manera que sea más simétrico para todos, en el caso de que sea posible tal recuperación? Estás haciendo preguntas para el presidente del gobierno, creo yo, pero bueno, yo voy a intentar salir de esta lo mejor que pueda. ¿Hay algo? Necesitamos filósofos, sí. Yo creo. O sea, muy platónico, los filósofos al gobierno. Hay algo que me preocupa mucho en esa desconexión con lo social, que tiene que ver con la pérdida de los rituales. El rito, del que habla Byung-Chul Han en su último libro, que me parece un libro que tiene algunos aciertos muy interesantes. Yo ahí comento que creo que hemos perdido los rituales sociales, es decir, la comunidad ha perdido la capacidad de interaccionar en rituales que componían la seña de identidad nuestra. Y se está sustituyendo ese rito por lo ceremonial. La ceremonia es más sencilla. Antes hablaba de la distancia de los deseos con los sueños, es decir, de repente todo se convierte en deseable, cercano y accesible, aunque fuese un sueño. Y creo que si no jerarquizamos, estamos perdiendo la capacidad de generar distancias que son importantes a la hora de tomar perspectivas. Entonces, cuando no tomas distancia, por ejemplo, lo sagrado, aunque no sea religioso, porque uno puede sacralizar lo que le dé la gana, sacralizar algo significa tomar distancia, dejarlo en un plano autónomo y considerar que eso es algo de inmenso respeto. Bueno, pues hoy en día se ha profanado el concepto de sagrado y no existe casi nada sagrado, a excepción del yo, del ego. Es decir, dedicarme tiempo a mí, desarrollarme, etcétera, etcétera. Y eso implica la ruptura de los rituales. Un rito
tiene como ventaja que sedimenta la identidad dentro de un núcleo de intimidad. Los que estamos aquí, supongo que alguno de vosotros habrá pasado, en la familia, en el hogar, hemos tenido unos rituales que solamente los entendíamos con el código de la intimidad de esa familia. Y cuando tú salías de casa y entrabas en casa de un amigo, todo te resultaba realmente extraño porque sus rituales, el rito que allí tenían, estaba a años luz de lo que estaba tu casa. Entonces, el contraste entre la identidad que se sedimentaba en el ritual familiar y la identidad que se sedimentaba en el otro era enorme. De manera que activaba el análisis, al menos te activaba el pensamiento en torno a la diferencia. Había diferencia y por lo tanto pensaba, ¿por qué somos tan distintos mi amigo y yo si vivimos en el mismo bloque y en su casa comen de una manera, hablando de una manera, ven la tele de otra manera? Es decir, había siempre un contraste enorme. Y esos rituales te daban algo muy bonito, que era la pedagogía del placer. La pedagogía del placer consistía en que pues, mis padres nos llevaban los sábados a la Sierra de Córdoba a comer pollo frito al ajillo en un sitio que tenía columpios. Y estamos deseando ir todos los sábados a ese sitio. Eso implicaba que nuestros deseos se activaban para un placer que ya conocíamos. Es decir, había pedagogía del placer. Te enseñaban a disfrutar de ciertas cosas. Llegaba la feria del verano, habíamos ido a la feria desde chiquititos, te habían enseñado unos rituales, unas rutinas, y entonces tú estabas deseando que llegase la feria año tras año para ir a esa feria y disfrutar de la feria con lo que ya sabías que se hacía en la feria. Es decir, el deseo se subordinaba a un placer que antes habíamos aprendido. Y eso te daba una categoría al placer. Es decir, todo iba en busca de la consecución del placer. Eso ha desaparecido. Porque ahora ya incluso dentro del hogar, dentro de la familia, se sustituye la construcción de los rituales por las ceremonias. La ceremonia es la invasión de la pantalla en la casa, a través de, por ejemplo, un teléfono móvil, que hace que mi avatar, esa figura que me he creado, tan maravillosa, interactúe con otros avatares en la red social a las 9 de la noche, mientras está el telediario puesto en el salón. Yo estoy con mi móvil, mi hija está con su móvil y él está con su móvil interactuando en ceremonias que tienen unos códigos impuestos desde el exterior, nunca desde el interior. Cuando llegas a una red social y te das de alta, lo primero que haces es buscar qué es lo que hacen allí y cumplir con los códigos para no llamar la atención o que no te crucifiquen. Es decir, los códigos no los pones tú, no lo pone tu familia, no lo pone tu grupo, vienen impuestos de fuera. Y entonces cumples esos códigos de conducta y entras en la ceremonia. ¿Quién es el importante en una ceremonia? El importante eres tú, lo que haces en la ceremonia. No llamar la atención, intentar buscar el máximo de aceptación de los otros con el like, etcétera, etcétera. Esos ceremoniales le quitan tiempo a los rituales. Ya no se hacen rituales dentro del hogar, sino que todo el mundo va cada vez más dentro de su ceremonial. Luego el aislamiento hace que se rompan esos núcleos de cohesión, empezando por dentro, por la familia. Y cuando rompe esos núcleos de cohesión, construir una sociedad es muy complicado. Entonces, yo creo que estamos sustituyendo el ritual por el ceremonial. El ceremonial es impersonal, el ritual es identitario y además genera una tensión en el sujeto cuando sale de su ritual que activa el análisis crítico por contraste con otros rituales. ¿Qué pasa cuando nosotros salimos de casa si estamos todo el día en ceremoniales? Algo muy simple, no te llama la atención nada porque estás muy preocupado de tus propias cosas y si no, montar en un autobús y mirar cuántos miran a los ojos. Ya la gente está más preocupada por la mirada del otro dentro de su ritual, de su avatar, que por la mirada del que tiene enfrente en el autobús, porque además la mirada del que tenemos enfrente es incontrolable. Es decir, yo no puedo controlar dónde miráis vosotros, cuándo miráis y cómo me veis, pero en mi avatar sí. En mi avatar puedo poner el perfil diseñado como yo quiero, subirlo cuando quiero y que veáis de mí lo que yo quiero que veáis de mí. Entonces la gente le está dedicando mucho tiempo al control de su identidad en el ceremonial y muy poco a la interacción en rituales. Entonces, es una de las opciones, volver a recuperar los rituales. Como me dejas hablar mucho... Ahora que, pues, vamos, tengo unas cuantas preguntas pendientes.
Ahora que hablabas del deseo y del placer, cómo se ha deformado, ¿no?, el ejercicio de ambas categorías. Voy a leer otro fragmento del capítulo titulado El placer reclama la propiedad. Desear o morir. Existen dos cambios significativos en nuestra manera de enfocar el placer. Por un lado, el deseo ha tomado el mando de la psique y se ha postulado como el elemento primordial de la acción, por encima del propio placer y del deber. Somos testigos de un tiempo extraño donde lo importante no es tanto disfrutar del placer como el propio hecho de desear. Es una estrategia revolucionaria que facilita el control del sujeto. Es un paso adelante del sistema que se ha dado cuenta de que el modo en el que se vive el placer es algo subjetivo e intransferible y, por lo tanto, es difícil intervenir en él, pero no sucede lo mismo con el deseo. Te pregunto, ¿más deseo, más placer, más yo? Superlativo. Por lo tanto, el control del sujeto está sobre la mesa, ¿no? Es fácil, sí. Es algo tan simple como lo siguiente. El placer, lo decía ahí el texto, el placer es subjetivo. Cada sujeto tiene una manera de disfrutar. Así es que yo no puedo controlar el placer del individuo, porque como cada uno siente placer a su manera, es incontrolable. Y además, el placer no suele ser muy productivo, porque cuando la gente descubre que algo es placentero, si está en el ritual del placer y ha llegado a esa pedagogía del placer, repetirá todas las veces que pueda ese placer. Así es que el sistema se da cuenta de que yo no puedo controlar los placeres, porque son subjetivos, pero sí puedo condicionar los deseos. Así es que me interesa que la gente desee, no que la gente disfrute, sino activar el deseo, porque yo puedo focalizar el deseo en torno a algo y que todo el mundo lo quiera. El deseo, además, tenía un estigma negativo desde el cristianismo, no mucho antes. Desde los griegos, los estoicos luchaban contra los deseos. Y desear era un síntoma de debilidad y había que controlarlo y había que poner distancia. Y luego el cristianismo lo que hace con el deseo es que lo negativiza. Y entonces, bueno, pues siempre te han dicho, oye, es que el deseo hay que controlarlo, que es muy peligroso, etcétera, etcétera. Ahora no. Ahora el deseo es síntoma de proactividad, de iniciativa, de emprendimiento. Si deseas algo, ve a por ello. Pon toda tu energía del universo en eso y verás cómo lo consigues. El deseo se convierte en una fuente de productividad enorme y hemos quitado el estigma negativo y hemos potenciado el deseo como una seña de ser una persona con una singularidad que busca cumplir ese deseo, ¿no? Y el placer, que antes tenía un estigma positivo, que antes tenía un predicamento positivo, ahora se ha estigmatizado. Porque el placer implica pasividad, es decir, cuando tú estás en un momento placentero, te estás dejando llevar sensorialmente por algo, intelectualmente por algo, pero generalmente no es productivo. Así es que, como es pasivo, lo metemos en el saco de lo que no conviene hacer, que es la zona de confort. Le han dado este título en el mundo empresarial y te dicen, sal de tu zona de confort. Si pensáis la frase fuera de cualquier contexto, es una frase cruel. Yo estoy en mi zona de comodidad y me estás diciendo que salga por... ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tengo que salir de un sitio en el que me encuentro cómodo y estoy contento y a gusto? Yo siempre digo que lo que quiero es construir mi zona de comodidad y quedarme a vivir en ella siempre. Siempre, pero no. Ahora el eslogan es sal de tu zona de confort y te lo dicen ya hasta la publicidad. Es decir, hay anuncios que te dan este lema, el eslogan. A mí me parece una crueldad infinita porque si no tienes activo el análisis crítico, lo que te dicen es activa el deseo constantemente y rompe. ¿Qué rompas? La rutina. Una rutina que has construido tú y a lo mejor conscientemente y te va bien y empiezas a sentirte mal porque piensas que pierdes el tiempo en esos procesos identitarios. O sea, creo que hay una sutilidad enorme en saber distinguir, ¿no?, entre el deseo y el placer, que han conseguido que se elimine, ¿no? Es decir, esa parte que me parecía tan evidente, la han llegado a fusionar y la han dejado casi sutil, de manera que te dicen que lo placentero es desear. Lo placentero es desear. Y te dices, bueno, no puede ser placentero desear. Si en la historia de la filosofía, hasta hace poquito, el deseo era una fuente de insatisfacción enorme, hasta que se cumplía. Decía, creo que era Schopenhauer, que vivíamos entre la angustia del deseo y el tedio de haberlo conseguido. O
sea, que la vida era deseas algo y ahora cuando lo consigues te entra el tedio. Entonces, según él, la vida tenía ese ciclo, ¿no? Pero no hablaba de placer. Hoy en día creo que hemos caído en esta tentación tonta de pensar que desear es maravilloso en los procesos de generación de identidades. Y ese creo que es uno de los problemas del desánimo. Hablabas antes de este mito que se ha creado contemporáneo en torno a la zona de confort, ¿no? Efectivamente, tienes que abandonar lo que has construido, ¿no? Pero además no te dicen exactamente qué es lo que hay más allá del muro, ¿no? Al otro lado del muro no sabes esa suerte de excitación extraña, ¿no? A la que hay que estar enganchado. En el capítulo El pensamiento practica el hábito, y en relación con el trabajo, dices: no cabe duda de que el trabajo se ha convertido en la principal referencia de identidad para muchas personas, pero nos llevamos a engaño cuando orientamos el camino de la vida de manera exclusiva hacia el plano laboral. Las personas que viven con pasión su trabajo no lo perciben como deber, pero incluso imbuidos de pasión, muchos trabajos tienen una base rutinaria. Orientar el viaje de la vida, la construcción de la identidad emocional e intelectual en torno al trabajo es un reduccionismo que puede llegar a empobrecer. En esa trampa hemos caído casi todos. Hombre, casi todos. Está por ahí el entusiasmo de Remedios Zafra, que siempre la citamos tú y yo, y hemos caído todos en esa trampa del neoliberalismo, del capitalismo salvaje, en hacernos creer que debemos ser y estar en el trabajo. Sí, y que la identidad se reduce casi al plano laboral. De hecho, yo creo que ahora el nuevo paria es aquel que trabaja sin entusiasmo. El nuevo paria, el nuevo marginado, el que te apena, es la persona que va a trabajar sin entusiasmo, porque nos han vendido el mantra de que gran parte de la identidad tiene que recaer en el peso del trabajo. Y entonces tienes que sentir realización plena en el mundo laboral. Mientras que antes no era así, es decir, hasta hace poco el día se dividía en 24 horas, bueno, se sigue dividiendo en 24 horas, pero tenía un tercio para dormir o descansar, otro tercio para los asuntos personales y otro tercio para el trabajo. Esa era la división, 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para ti, por eso se dividió en 24 horas. Y digo hasta hace poco porque yo veo a mis padres y esto era así, es decir, las 8 horas de trabajo era un tercio de su día. Y no se les ocurría poner el peso de su identidad en el plano laboral. Es decir, su criterio de felicidad, la construcción de su familia y de su identidad se hacían en los 2 tercios de los que sí tenían posesión plena. Es decir, yo tengo el control de mi tiempo libre y tengo el control de mi tiempo de sueño y descanso. Entonces, ¿dónde pongo el eje identitario mío? Pues lo pongo donde tengo el control. De manera que ellos iban a trabajar porque el trabajo era un medio para un fin. Era el medio para conseguir tener después dinero para construir la identidad donde sí podías tener tu tiempo. Así es que esos 2 tercios que te pertenecían eran la referencia. ¿Eran felices dónde? Eran felices cuando por la tarde nos llevaban a las actividades extraescolares, cuando los fines de semana subíamos al campo, cuando organizaban las vacaciones. Entonces ellos eran felices. De 8 a 3 iban a trabajar con resignación, no con tristeza, sino con resignación. Esto es un medio, hay que trabajar, se gana la vida, se vuelve, se acabó el problema. Pero no se sentían mal, no pensaban que fueran unos desgraciados y unos parias. No pensaban que el mundo era tristísimo porque no se estuviesen desarrollando en el plano laboral, ni hubiesen convertido su vocación en trabajo. No, si tu madre pescaba o tu padre iba a la pesca, su tiempo libre era para pescar y disfrutaban pescando en el lago o en el pantano. Si les gustaba hacer deporte, por las tardes salían a hacer su deporte y lo disfrutaban. Si les gustaba jugar al tenis, jugaban al tenis. Pero el tiempo libre no le pedían productividad, que esto es otra. Es decir, al tiempo libre antes no se le pedía rendimiento profesional. El tiempo libre era desestructurado en muchos casos y hacía uno lo que le apetecía y disfrutaba. Ahora el tiempo libre no solamente está estructurado, sino que además se ha profesionalizado hasta el extremo de que pides rendimiento al tiempo libre. Si sales a correr, ya no sales a correr para despejar las piernas, ver paisajes y descongestionarte, no. Sales a correr sabiendo si eres supinador o pronador, qué zapatillas son las mejores si vas a montaña o tal, a cuánto haces el minuto, cuántas horas has corrido hoy y lo comparas con el de ayer. Es decir, compites contigo mismo constantemente, ya no sales a hacer deporte.
ya pides productividad en ese deporte. Lo mismo pasa si haces bicicleta o cualquier otro tipo de cosa. Es decir, el tiempo libre se ha profesionalizado. Han traído el ámbito de lo profesional al ámbito de lo personal. Y en ese nivel es muy difícil que el trabajo o que la concepción de productividad, ya no tanto el trabajo, sino la concepción de ser productivo constantemente, invada la identidad hasta el extremo de que te sientas en el sofá un domingo como hoy porque está lloviendo y te pones a ver algo y cuando llevas 3 horas viendo algo, empiezas a sentirte mal porque piensas que estás perdiendo el tiempo. Y esa sensación interna han conseguido que nos invada, ¿no? Entonces, creo que tenemos que volver a recuperar un poco la desestructuración del tiempo libre y darle al tiempo libre la libertad de no exigirle productividad. Porque de lo contrario, pues caeremos en el hecho de que lo laboral invada el sector de la intimidad como lo está haciendo, ¿no? Última pregunta, ¿vale? Antes ya de pasar las firmas, que además hemos comentado antes en el almuerzo, ¿no? Aludiendo al ensayo de los estados nerviosos de William Davis, ¿no? Ese momento que nos está llevando a una deriva política muy nefasta, que es la sustitución de la emoción por la razón, o dicho de otra manera, el yo siento está siendo justificación ante el yo pienso, ¿no? Y además esa sustitución de la emoción por la razón conlleva o implica una suerte de desprestigio de las personas que defienden lo racional, ¿no? O la razón, mejor dicho, lo racional sería otra cosa, la razón frente o dentro de ciertas categorías que no deben ser sustituidas por la emoción, por ejemplo, en la política, ¿no? Hay una parte inicial del libro donde describo lo que yo denomino la bulimia emocional. La bulimia emocional es esa necesidad de consumir el mayor número de experiencias posibles, porque ahora lo importante es consumir las experiencias, para vomitarlas rápidamente donde sea, en una red social, con los amigos, en una cena corriendo y compartir todo el rato esa experiencia que has tenido. Y en cuanto terminas una vas a otra, y luego a otra, y luego a otra. Eso significa que la experiencia entendida como el consumo de emociones está empezando a organizar la vida de las personas. Las emociones en el trabajo, sentirte realizado, estar contento, las emociones en la vida personal. Y en ese plano estamos llegando a un extremo en el que el individuo que no deja que una emoción o una experiencia repose para sacar los nutrientes de esa experiencia, y no lo deja porque la bulimia hace que los vomite rápido para dejar paso a la siguiente experiencia, al final el organismo sufre inevitablemente. Y si esto lo extrapola al plano social, al plano político, viene a ser algo muy, muy parecido. Es decir, desde el momento en el que la toma de decisiones en muchas cuestiones se hace desde el plano del marketing, y el marketing significa cuántos votos puedo tener, dónde pongo el foco de atención, y al final lo que busco es, y este es el problema del siglo XXI cuando se habla muchas veces de temas políticos, cómo captar la atención del sujeto. Y su atención está siendo condicionada por la parte emocional, pues al final tenemos que lanzar la parte emocional a trabajar como política de fondo, ¿no? Y cuando entras en el juego de las emociones es muy difícil volver la pelota al terreno de juego del pensamiento. Y tú lo decías al principio, la turbotemporalidad ha invadido la toma de decisiones contemporáneas. Entonces es muy difícil, creo yo, que recuperemos, esa es mi perspectiva, el pensamiento crítico como eje referencial en política. Y cuando hablo de política no hablo de los políticos, hablo de nosotros, que la toma de decisiones cada vez más se hace por la parte que te afecta a lo emocional antes que la parte que te afecta al plano racional. Bueno, pues José Carlos Ruiz, muchísimas gracias por este ratito. Ahora tenemos firma, ¿no? Después de... Pregunta, vale, si hay pues, alguna pregunta. ¿Al público alguien...? Hay un micro por ahí, creo, ¿no? Por si alguien quiere hacer una pregunta. O también digo, si alguien quiere hacer una reflexión, que no sea pregunta, sino reflexión, también lo agradezco si alguien tiene algo que compartir. Y si no, pues nada, nos vamos a tomar un café, como queráis. Nos vamos a por el café, me da Bueno, miedo. pues muchísimas gracias a Nada, todos gracias. y a todas por estar aquí en este día. De verdad, os lo agradecemos muchísimo. Y ahora José Carlos Ruiz pues os firmará ejemplares de Filosofía ante el desánimo. Muchísimas gracias.
Nos vemos a las Gracias 6:30, por venir. ¿no? A las 6:30 con Víctor del Árbol. A Muchísimas las gracias. 6:30. Venga, gracias a todas. Nos vemos luego.